El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaba en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Nuestro año litúrgico está dividido en 5 tiempos: el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua y el tiempo ordinario. Ya hemos vivido 2 tiempos de este año, así de rápido se va el tiempo. Empezamos en noviembre, en diciembre, con el Adviento, y fueron estas 4 semanas de Adviento, poquito menos porque la Navidad cayó a mitad de semana, y después viene el tiempo de la Navidad, que concluimos el día de ayer, y ya hoy estamos comenzando este tiempo ordinario, un tiempo que vamos a vivir de aquí hasta el martes previo al miércoles de ceniza, porque el miércoles de ceniza, que va a caer en febrero, no me acuerdo la fecha exactamente, comienza la Cuaresma. Y van a ser 40 días de vivir en esta reflexión. Yo digo que la Cuaresma es un tiempo que la Iglesia y Dios nos presta o nos regala para poder hacer un verdadero examen de conciencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y ya después viene el tiempo de Pascua. Y después de Pascua retomamos el tiempo ordinario. Es el tiempo más largo, pero está dividido en 2 periodos. Bueno, ayer celebrábamos entonces el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y con esta celebración, con esta fiesta, terminaba el tiempo de la Navidad. Yo les compartía un poquito a la gente el día de ayer. Yo de niño y siempre hasta la fecha, se me hace esta parte del año, el tiempo de Navidad, ya diciembre, se me ha hecho siempre así como que la parte más bonita del año, llena de celebraciones, de fiesta, las pastorelas, las posadas, la Navidad, etcétera. De niño a mí me fascinaba mucho, y no por los regalos, porque en aquel entonces no había regalos en diciembre y las posadas no era tanta fiesta. Sí se festejaba uno, pero más bien era el rezo. Y los regalos, pues yo me acuerdo que el que te traía los regalos era el niñito Jesús, y siempre era ropa lo que te traía. Todo lo que eran juguetes y todo eso, tenías que esperar a los Reyes Magos hasta el 6 de enero. Ellos son los que nos llevaban los juguetes, los regalos. Me gustaba este tiempo de Navidad porque convivía con mis primos, era cuando mis tíos iban a visitar a mi abuelita, y pues ya éramos más, porque siempre nomás mi hermano y yo. Entonces así como que ya te caía gordo siempre estar peleándote con el mismo y reconciliándote con el mismo y jugando con el mismo. Pero ya cuando había más opciones, pues todos felices, ¿verdad? Pero les decía yo, ayer les compartía, que la etapa del año que menos me gustaba, se me hacía más aburrida y quería que pasara inmediatamente,
era la Semana Santa. ¿Y por qué no me gustaba tanto la Semana Santa? Porque, pues imagínense, uno de niño lo que disfruta uno es el jugar, el ser inquieto. Y en la Semana Santa, pues ahí en la casa todavía mi abuelita, pues era la que iba marcando el paso. Y en Semana Santa normalmente no se escuchaba radio, no se veía televisión, internet y eso pues todavía no existía tanto, ¿verdad? Celulares pues no había, tablets mucho menos. Entonces pues no radio, no televisión. Si veías algo en la televisión tenía que ser de Dios, si no, no se podía. No podíamos estar jugando así muy alegres porque teníamos que estar tristes porque Diosito había muerto, así decía mi abuelita. Les decía ayer, a lo mejor en un son de broma, pero pues así era, ¿verdad? Les decía, a lo mejor las que estaban felices eran las amas de casa, que antes había muchas, ahora ya están en peligro de extinción, pero las amas de casa ya desde el miércoles no se hacía qué hacer, hasta el sábado. Tampoco se hacía de comer, se hacía de comer el miércoles y no se volvió a prender la estufa hasta el sábado. También eso era algo que les gustaba mucho a los niños y a los adolescentes sobre todo, ¿verdad? No te bañabas, porque si te bañabas te convertías en pescado. Entonces no había tampoco eso del bañarte. Íbamos al Vía Crucis, ahí en la colonia se hacía un Vía Crucis viviente, no al grado de Iztapalapa, ¿verdad? Que Iztapalapa es 100% teatro, es muy raro que ahí la gente pueda rezar. Aquí en la parroquia, aunque era teatro, todavía había gente que rezaba, pero pues con mi abuelita era primero ir, el Vía Crucis empezaba a las 10 de la mañana, entonces a las 9 de la mañana estábamos nosotros rezando el Vía Crucis dentro del templo, ya después nos íbamos al viviente. Eran situaciones que así como que no me gustaban mucho, pero cuando uno va creciendo, se va uno dando cuenta, pues yo me fui dando cuenta de la importancia de la celebración de la Semana Santa. Y es que la celebración más importante es la Semana Santa. Esa es la madre de todas las celebraciones, el Tríduo Pascual. Una celebración que está dividida en 3 días, pero que no son 3 celebraciones, sino una sola, que comienza el jueves en la noche con la misa de la institución de la Eucaristía, aunque muchos le llamamos el lavatorio de los pies, pero sería la institución de la Eucaristía, que continúa el día viernes con los oficios divinos. Y aquí un paréntesis, ¿verdad? Mucha gente va al Vía Crucis, y el Vía Crucis es algo muy bonito, nos ayuda a meditar lo que Jesús sufrió por amor a nosotros, nos gana muchas bendiciones. Si lo ofrecemos por las benditas ánimas del purgatorio, les ayudamos. Pero no estamos obligados a ir. Me ha tocado escuchar que, ay padre, me confieso que no fui al Vía Crucis. No se preocupe, no es pecado. Pero sí es pecado no ir a los oficios divinos, y ahí es donde la gente casi no va. Ay, no, ya estoy cansado del Vía Crucis. No, tenemos que asistir a los oficios divinos. En algunos lugares, como aquí en Montemaría, se pone a las 3 de la tarde. En otros lugares, por ejemplo, ahí en la parroquia donde estoy sirviendo ahora, pues es en la tarde, ¿verdad? Para que la gente pueda ir, descansar un ratito y pueda regresar a la iglesia. Ya después se hace la procesión del silencio y estas otras obras de piedad. Y concluye la celebración con la celebración de la vigilia pascual, en la bendición del fuego nuevo, la renovación de las promesas bautismales, etc. Ahí es donde concluye. Entonces es una sola celebración en 3 días. Y esa es la madre de todas las celebraciones, el Tríduo Pascual. Esa es la celebración más importante, pero si no hay Navidad, pues no hay el Tríduo Pascual, ¿verdad? Entonces la Navidad es muy bonita, pero fíjense el tiempo de Navidad. Fueron 2 semanas prácticamente,
y el tiempo de Pascua 50 días. Entonces ahí vemos la diferencia. El tiempo de Navidad concluye con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y es el inicio de la vida pública de Jesús, donde después del bautismo Jesús va a ir al desierto, va a ser tentado, va a vencer las tentaciones y va a empezar entonces sí su predicación. Una predicación que va a durar 3 años, una predicación que a lo mejor nosotros lo vemos cronológicamente como algo muy rápido, algo muy pequeño, pero que el 3 en la Biblia tiene una significación muy importante. El 3 representa la perfección divina, entonces es el tiempo necesario para que todos aquellos que estén dispuestos a encuentren a Dios. Porque eso es lo que se necesita, que nosotros tengamos la disposición para estar con Dios. Ahorita estaba ahí viendo un video en el YouTube, estoy poniendo en orden algunas tareas que tengo pendientes, tanto de aquí como de la parroquia, y ver, pues ahí el YouTube, pues a ver qué salía. Pues ahí está salió un video de comediantes y pues de ahí salió otro y otro, ¿verdad? Y ahí estaba la India Yuridia, creo se llama. Y pues está de que cómo le iba a llamar a su gira, ¿verdad? Ni sé de cuándo sea ese video. Pero que cómo le va a llamar a su gira y dicen, pues es que yo no hago giras, yo más bien doy consejos y es consejería y no sé qué y todo. Y dice, estaba hablando sobre la depresión y sobre la... se me olvidó el otro ansiedad. Dice, pues yo les quiero hablar de la ansiedad y les quiero hablar de la depresión. Dice, ¿qué es la ansiedad? Ahí en su show estaba diciendo, ¿verdad? Dice, la ansiedad es una preocupación de más del futuro. Todavía no vives el futuro y ya te estás preocupando. Ay, y si me como estos taquitos me va a hacer daño y voy a engordar porque tiene mucha manteca y me va a pasar esto y mejor me tomo la pastilla antes. Dice, no, pues eso se llama ansiedad. Me estoy preocupando por algo que todavía no sucede. Dice, y la depresión es una atención demasiada hacia el pasado. Ya ponía ahí un ejemplo, ¿verdad? Dice, me encontré una señora y, dice, es que fíjese que yo estoy muy mal porque a mí me golpeó mucho la vida, me golpeaba mi papá y me golpeó mi marido. Y dice, bueno, ¿y la sigue golpeando? Y dice, no. ¿Hace cuánto que ya no la golpea? Dice, hace 20 años. Dice, ¿se calmó su marido? No, sí, dice, se murió. Pues entonces, ¿para qué se sigue llorando de los golpes, pues? Si ya tiene 20 años que no la golpean, dice, pues ya los que le dieron ya no se los van a quitar. Y es verdad, muchas veces nos quedamos en el pasado o nos preocupamos por el futuro y perdemos de vista la oportunidad que tenemos de ir viviendo en el presente. El Señor nos invita a ir caminando para alcanzar la meta. Y eso es algo que todos los cristianos tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es la meta de todos los cristianos? La santidad. Estar con Dios, ir al cielo, entrar en la gloria eterna. Llámenle como, son los diferentes nombres que le hemos dado, llámenle como gusten. Creo que es más fácil decirle santidad. ¿Y qué es la santidad? Estar con Dios, eso es la santidad. Ahora, todos los cristianos estamos llamados a la santidad. Los católicos, cristianos católicos que somos nosotros, tenemos todas las herramientas para poder vivir buscando esa santidad. ¿Y cómo se llaman esas herramientas? Sacramentos. El primero es el bautismo. Y el bautismo es el punto de arranque de nuestro caminar hacia la santidad. Ayer les decía, ¿verdad? No quiere decir que nosotros, que somos los que tenemos los sacramentos, somos los únicos que vamos hacia la santidad. No, ahorita dije todos los cristianos. Eso es lo que buscamos conscientemente. No más que los cristianos no católicos
van a batallar mucho. Y eso lo dicen algunos santos también, ¿verdad? Y algunos videntes. ¿Por qué? Porque no tienen todas las herramientas. Les digo, hagan de cuenta que vamos para la Ciudad de México. Y yo, católico, me dan la oportunidad de llegar pronto a México. Ya si yo la acepto, es otra cosa, ¿verdad? ¿Cuál es la oportunidad? Un boleto de avión. En avión, ¿cuánto se hace de aquí a la Ciudad de México? 3 horas con 21 minutos, creo, 22 minutos. Póngale así cerradito, 3 horas y media. En 3 horas y media ya estoy allá en México. Y por ahí todavía algunas aerolíneas ya están en peligro de extinción también, ¿verdad? Te dan tus galletitas o tus papitas y tu sodita. Hay otras que te pasan el carrito para que veas lo que no vas a comer, ¿verdad? Si no llevas tarjeta de crédito. Y uno que a veces es medio tacaño, pues le dices adiós, bye bye a la comidita. Hombre, unos cuernitos que en la tienda te cuestan 10 pesos y ahí te los dan en 70, ¿no? Duele mucho el codo. En 3 horas y media ya estás en México. El cristiano no católico le dan también su boleto para ir a la Ciudad de México, que es el bautismo, ¿verdad? De cada uno en su iglesia. Pero es un boleto de autobús. ¿Cuánto se hace de aquí a la Ciudad de México en autobús? De 36 a 40 horas. Yo viajé varias veces de allá para acá, ¿verdad? De aquí para allá nos íbamos en avión, pero de allá para acá nos veníamos en autobús. Normalmente tomábamos el que salía a las 6 de la tarde el viernes y llegábamos aquí el domingo a eso de entre las 12 y las 2 de la tarde y ahora de aquí. ¿Vas a llegar a México? Sí, también. Pero las condiciones son más difíciles. Son 36 horas de ir sentado en un autobús. Bueno, poquito menos porque a veces te bajan que al baño o que a comer. Pero si te vas a comer, también te sientas a comer, ¿verdad? Entonces es la misma. Y les decía yo ayer y se reían un poco y le digo, no hombre, llega un momento en que las teguanas ya no te aguantan, ¿verdad? Ya te duele una y le pones a la otra y luego le pones a la otra y ¡ay, híjole! Aparte, pues hay que ver, si no le haces como el Venancio, que se hizo sus tortas de queso, pues tienes que bajar a comprar comida en el camino. Tienes que ir aguantando las incomodidades a veces, porque parecen muy chulos los autobuses de fuera, pero ya varias horas y el mismo asientito. Entonces se batalla más, pero vamos a llegar. Hay otros que no son católicos ni que son cristianos, pero que también tienen la oportunidad de ir al cielo. Van a batallar más porque les decía ayer, digo, pues hagan de cuenta que les dan un caballo y ahora le vete a México, pues quién sabe cuánto duren en caballo, ¿verdad? Eso, ahí sí nunca he viajado. Pero todos tenemos la oportunidad. Nosotros somos chiqueados del Señor porque nos lo da todo. La pregunta es, ¿y lo estamos nosotros aprovechando? Porque hay muchos católicos que son católicos, pero solamente de nombre o de tradición. Es que es tradición ir el miércoles de ceniza a tomar ceniza. Es tradición que el 12 de diciembre vaya a cantarle las mañanitas a la Virgen. Es tradición que en los 15 años de las hijas de la familia hay que ir a la misa. Es tradición que en las bodas, pues bueno, ahora ya no se casan por la iglesia, ¿verdad? Ni por el civil. Es tradición que cuando se muere el familiar, pues hay que llevarlo en su cajita para que el padre le eche agüita. Entonces, viven de tradición. Y ayer les decía, si ustedes piensan que por el bautismo nos vamos a salvar, es decir, que ya porque me bauticé ya estoy salvo, es mentira. No porque esté bautizado me voy a salvar. El bautismo me da todo lo necesario para yo salvarme, pero tengo que ir caminando en el día a día. ¿Vamos a caer en el pecado? Sí. ¿Vamos a caer en el error? Sí. ¿Vamos a lastimar? Sí. Pero ojalá y que sea por debilidad, por ignorancia,
y una que otra veces lo hacemos conscientemente también. Pero si nosotros queremos recuperarnos, Dios nos dejó los sacramentos, el sacramento de la unción de la confesión. Para mis hermanos que están enfermos, la unción de los enfermos. Todas estas herramientas que el Señor nos deja y que desafortunadamente nosotros muchas veces las guardamos muy bien, pero no las vivimos. Y aquí lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Que es el plan de evangelización de Jesús, y aquí nos lo dice en el capítulo 1, versículo 15 de Marcos. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es a lo que nos viene a invitar el Señor, a que nos demos cuenta que la hora ya está aquí. Y eso lo decía Él en ese tiempo, pero nos lo dice también para este tiempo. Ya está la salvación en tus manos. Ahora depende de ti. Arrepiéntete de todo aquello que te aleja de Dios, de todo lo que te aleja de la santidad. Y cree en el Evangelio, quiere decir, escucha la palabra de Dios y ponla en práctica. Ayer hice una pregunta en algunas misas. Oigan, ¿y tienen ustedes Biblia en su casa? A ver, levante la mano, ¿quién tiene Biblia en su casa? Y muchos levantaron la Biblia, la mano, ¿verdad? Oigan, ¿y ojean sus Biblias aunque sea, la leen? Algunos dijeron que sí, otros así como que ya no tanto, ¿verdad? Le digo, bueno, vamos a ver si sí la leen o no la leen. ¿Cuántos evangelios tiene la palabra de Dios? ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? ¿No supieron? Dije, no, esto me dice que ustedes la tienen así abiertita, en un lugar bonito, con su veladorcita, en un lugar digno, muy bonita, pero no sirve de nada, porque no la leen. Es como decir, me voy a preparar unos ricos huevitos estrellados con sus frijolitos refritos, su tocinito para desayunar, pero lo dejan ahí para contemplarlo. Pues le van a salir hongos al huevo, se va a echar a perder la comida y no le sirvió de nada. A veces así nos pasa con las cosas de Dios. Tenemos las cosas para alimentarnos y no lo hacemos. Y desafortunadamente llega el tiempo en que ya no podemos hacer nada. Las oportunidades se acaban. Instantes antes de morir, sí, lo sé. Pero ¿alguien sabe cuándo va a morir? ¿Alguien sabe cuándo es el momento? Mejor vivir en esa gracia de Dios. Vienen cosas muy interesantes para este 2020. Ya empezamos este año con la zozobra, ¿verdad? Por ahí, que si la guerra, que si no se da la guerra, que esto, que el otro. Pues a mí me daba la risa esos memes que luego ponen, ¿verdad? Ahora con Estados Unidos y Irán, flechitas ahí. Esto sí es Estados Unidos, esto no, esto es México. Ahí ustedes creen que las bombas se van a dar cuenta, o que las bombas van a leer letreros. Sí, son memes y son esas cosas, pero en vez de estar perdiendo el tiempo haciendo memes, deberíamos estar aprovechando el tiempo haciendo un examen de conciencia y dándonos cuenta que somos hijos de Dios y que tenemos que vivir como tal, porque desafortunadamente a veces vivimos como hijos de la tostada o hijos de la guayaba, pero no como hijos de Dios. Hoy el Señor nos da una oportunidad de reflexionar y, si es necesario, convertirnos con su ayuda, con su amor y con su misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.